14 minutos arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y en este momento Horacio nos va a hablar sobre Greta Thunberg. Bueno, un contexto especial para Argentina de una charla que dio, ¿no, Horacio? Bien, exactamente. Hemos querido traer nuevamente a Greta Thunberg, contextualizando un poco, y por eso anoté los nombres. Días pasados, exactamente hace 3 días atrás, estuvo en diálogo con un par de jóvenes argentinos, particularmente con Nicole Becker y Bruno Rodríguez. Pues una curiosidad, Nicole Becker vendría a ser la Greta Thunberg argentina, es decir, es una joven activista de 18 años que estudia Derecho y que ella misma se autodefine como una gran lectora de Naomi Klein. ¿Quién es Naomi Klein? Bueno, es una escritora estadounidense que ha fogoneado a nivel internacional esta idea del cambio climático y la urgencia ecológica, lo cual impulsa que muchos países en el mundo se vean compelidos a seguir esta agenda verde. Bueno, Nicole Becker mantuvo esta comunicación con Greta Thunberg. Greta Thunberg habló con cierta simpatía hacia el Papa Francisco, dijo que sentía cierta admiración hacia Eva Perón, pero un dato muy curioso, muy característico, que es que se declaró feminista. Y muchos dirían, bueno, para sorpresa de nadie, la joven activista del ecologismo también es una activista de la causa feminista. Creo que en ese punto es interesante rescatar el siguiente apartado, que es lo interesante. Porque detrás de esta idea del ecologismo subyace un postulado eminentemente post-marxista. De hecho, me remito a las bases, Paul Ehrlich, Herbert Marcuse, André Gorz. Pero si los vamos más cercanos en el tiempo, vemos que a su vez estas ideologías mantienen un vínculo con el feminismo. Particularmente en qué figura antes de Vandal Shiva, que es la gran activista hindú, quiero rescatar la figura de Petra Kelly. ¿Y esto por qué lo planteo en este sentido? Para que se observe el siguiente fenómeno. Petra Kelly fue la fundadora del Partido Verde alemán. De hecho, Petra Kelly fue una de las funcionarias europeas de mayor poder político que fomentó en la Unión Europea el desarme nuclear, el pacifismo y a su vez esta idea de que el ecologismo estaba íntimamente emparentado con el feminismo. Van a ver que es muy común que en tiempos actuales se hable de esta suerte de equiparación del cuerpo femenino con el cuerpo de los animales y cómo el hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano, es un ser naturalmente repulsivo y abusador. Esto pareciera ser un cliché de redes sociales. Sin embargo, cuando se ve la obra expuesta por Petra Kelly en el 94, subyace su frase célebre, pero fue expreso lo que estamos, y lo voy a leer para que no haya margen de error. Expresamente dijo lo siguiente: mientras los varones blancos tengan el poder social y económico, las mujeres y las personas de color continuarán siendo discriminadas y la pobreza y la mentalidad militarista continuará sin disminuir. Es decir, esa frase resume de sus principales obras, que ha sido Por un futuro alternativo, 1994. Es la obra cúlmine, al igual que en el 68 la bomba demográfica, que sintetiza lo que es el ecologismo, pero a su vez con una particularidad, porque en el 68 se establece con Paul Ehrlich las políticas antinatalistas tomando ciertos postulados malthusianos. En el 94, recuerden, año que incluso en Argentina se reforma la Constitución con este dejo ecologista, con estos famosos derechos de tercera generación, con estos derechos ambientales. Es en ese año que Petra Kelly expone esta visión. Fíjense el siguiente apartado y lo vamos a analizar punto por punto. Los varones, es decir, parece ser que las mujeres no contaminan, no poseen ninguna naturaleza caída, no generan ningún mal. Solo los varones blancos, es decir, claramente que las personas de color ya son angelitos y seres de Dios, como se vio en las manifestaciones de Black Lives Matter, porque solamente el blanco es el colonialista, el malo, el opresor. Retengan el poder social y económico. Y qué curioso, porque en realidad el progresismo es hegemónico en el mundo, tanto a nivel político en la ONU, como a nivel mediático a través de las grandes corporaciones oligopólicas. Se sostiene que las mujeres y las personas de color continuarán siendo discriminadas. Año 94. Digo esto porque es muy común ver que estas tesis del racismo, del pacifismo, de estas visiones del sexismo, aparecen para muchos recién en el 2020 con esta idea de la interseccionalidad, y en realidad esto ya se venía gestando hace casi 30 años, no 30 años digo, pero ya más o menos en esos tiempos se veía esta búsqueda de, como diría Antonio Negri,
en la pluralidad de reclamos encontrar un nexo común. ¿Cuál era el nexo común? Lo dice expresamente Petra Kelly, una de las primeras ecofeministas. El hombre blanco, capitalista, militarista. O sea, me imagino cómo se sentiría esta mujer si se encontrara de frente, por ejemplo, con Bolsonaro. Un hombre blanco, militar, capitalista, de derecha. Bueno, sería como un encuentro entre Dios y el diablo prácticamente. ¿Por qué quisimos traer esta noticia? Porque como vemos, nuevamente Greta Thunberg sigue marcando la agenda. Nuevamente Greta Thunberg ahora ya no le alcanza solo con este activismo ecologista. Y toco este punto, porque curiosamente ya no se encuentra ese enemigo de Greta Thunberg que estaba en contra del cambio climático y la sobrepoblación que era Donald Trump. De hecho, ¿qué dijo Greta Thunberg? Mostró expresamente su apoyo hacia Joe Biden. Entonces, estas son las palabras expresas que fui tomando nota. Esto lo dice Greta Thunberg respecto a Joe Biden. Sé que desde la perspectiva del clima está muy lejos de ser suficiente y muchos de vosotros habéis respaldado a otros candidatos. Recuerden el candidato verde que tenía Estados Unidos en ese momento. Pero, maldita sea, hay que organizarse para que todo el mundo vote a Biden. Expresamente lo dijo, hablando de que voten y denle el respaldo, digamos. Esto, y de hecho ya en campaña había demostrado que ella tenía más simpatía por Biden y Kamala Harris que por el candidato verde, es decir, bastante pragmático. Digo esto porque incluso con Peter Singer, que es el autor de Ética Práctica para el animalismo en el 98, se ve esta idea de que son utilitaristas. No les interesa esa visión deontológica de decir, bueno, hay que cumplir el bien por el bien mismo, sino decir, bueno, ¿qué es lo más práctico? Y lo más práctico es votar a Biden, lo más práctico es en función de X. ¿Esto qué significa? Que como vemos, el ecologismo es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque cuando ya nuevamente Estados Unidos ingresa de vuelta al Tratado de París, se le acabó el caballo de batalla. Hay que buscar un nuevo caballito de batalla. Y entonces ya el ecologismo, como estamos viendo que la Agenda 2030 de la ONU va al unísono, sobre esto hemos tratado el bloque del ecologismo el lunes pasado, automáticamente aparece una nueva instancia de lucha. Ahora es el ecofeminismo. Es decir, bueno, ya está. Conseguimos el ecologismo, sigamos con el adoctrinamiento, sigamos con las ideologías, sigamos impulsando este feminismo porque el ecologismo ya se encuentra bastante asentado, no solo con las reformas constitucionales. La Agenda 2030 ya la impuso, pero todavía hay ciertas resistencias en torno al feminismo. De hecho, uno lo ve, a mí me pasa constantemente en redes sociales. Uno plantea estos temas y dicen, no, hay mucha contaminación, Horacio. No, mira, el cambio climático existe. No, mira, es verdad que hay sobrepoblación. Primero, que ya creen en estos mitos. Segundo, supongamos que fuesen ciertos. ¿Por qué hay que creer que hay un ecologismo que es bueno? Porque a mí me sorprende como los mismos que dicen, para cuidar a la mujer no hace falta del feminismo, son los que después dicen, para cuidar el planeta sí hace falta del ecologismo. Cuando se supone que las ideologías son un daño en sí mismo. Las ideologías son abstracciones reduccionistas del pensamiento totalmente separadas de la realidad. Si yo empiezo a analizar a los grandes ideólogos del ecologismo, uno por uno, todos fueron anticapitalistas, pero a su vez, todos tenían esta visión distópica del hombre, que el hombre había que reducirlo. Paul Ehrlich, André Gorz, Ivan Illich, Brian Dominic, Barry Commoner, Rachel Carson, Petra Kelly. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los ecólogos reales, que de hecho lo hemos entrevistado en este programa, reconocen que la ecología es una ciencia y el ecologismo una ideología? Y sin embargo, la audiencia en su mayoría todavía es como que tiene ese escepticismo diciendo, no, el ecologismo es bueno, el problema es el feminismo. Van de la mano, lo está diciendo la propia Greta Thunberg, lo está diciendo la propia ONU, y aún así les cuesta dar todavía ese salto de conocimiento y decir, cuidado, hay que proteger el planeta, no me queda la más mínima duda. Como también hay que respetar a las mujeres en todos sus aspectos como cualquier ser humano. Pero no porque yo quiera respetar a un ser humano tengo que abrazar el feminismo. Bueno, no porque yo quiera respetar el planeta tengo que salir a abrazar estas ideas ecologistas. Así que bueno, cierro ya con esta participación, abierto a que alguien quiera hacer algún comentario, crítico, debate, mostrando que nuevamente ha transitado Greta Thunberg en la agenda argentina. Y justamente todo esto en un contexto, si no me fallo, Horacio, de la semana pasada también, que se invitó a Argentina a la cumbre del cambio climático, una cuestión así, el gobernador Alberto Fernández. Exactamente, en ese sentido es muy curioso porque como se ve, Argentina también está involucrada en esta visión que tiene una particularidad, porque vamos a tocar un instante respecto a esa cumbre de cambio climático.
Primero, se habla del cambio climático porque los modelos del calentamiento global demostraron ser fallidos, igual que el del enfriamiento global. O sea, son modelos fallidos. Hasta el propio Bjorn Lomborg lo reconoce, así que cuando escribe El ecologista escéptico. Pero es curioso, porque es muy gracioso, porque uno cuando empieza a indagar un poco, tomemos el ejemplo del Tratado de París, por tomar alguno, o tomemos las conferencias del Foro de Davos, siempre se plantea esta idea de decir, bueno, tenemos que buscar una repartición justa de recursos y un crecimiento ordenado. El discurso es flamante, es perfecto, es hermoso. Ahora, la realidad ¿cuál es? Que aquellas naciones que crecieron a base de población, de reproducción y a base de contaminación son las que luego dicen, bueno, a partir de este momento se establece un gran reseteo, todos sabrán interpretar a qué me refiero, y con este gran reseteo, las naciones extractivistas siguen siendo extractivistas, porque para justamente crecer con valor agregado se necesita, curiosamente, un periodo de contaminación. Y uno diría, bueno, pero se pueden buscar tecnologías que sean menos contaminantes o menos agresivas con el ambiente. No hace falta volver a esa etapa de industrialización americana de 1960. Supongamos que le cedemos esa parte, que fuese posible que Venezuela, Argentina, Cuba, India, demás naciones pudiesen crecer a partir de tecnologías eco-friendly. Los 17 metales extraños para lo que es la principal fuente de energía renovable, particularmente la energía solar. Estos 17 metales extraños son producidos un 85% en China, que tiene un control total del mercado global de las tecnologías eco-friendly en cuanto a esta materia productiva del 65%. Un 10% perteneciente a Birmania. Todos saben el conflicto que hay entre China y Birmania, que yo lo trató Ramiro Leone en un vivo especial para nuestro canal de Resistencia. Entonces, qué curioso que una de las naciones, no con sobrepoblación, pero sí con densidad demográfica y las más contaminantes en el mundo, son las que controlan el mercado eco-friendly. Entonces, qué curioso que uno cuando empieza a indagar, por ejemplo, a Greta Thunberg, no solamente descubre que por detrás, en forma indirecta, hubo financiamiento de Rockefeller Brothers, que dicho sea paso, creció económicamente gracias a los combustibles fósiles, que a su vez en su momento en los 90 financió a Greenpeace, dato de color, ahora financia a Greta Thunberg. Qué curioso que no se puede encontrar todavía discursos de Greta Thunberg con la misma agresividad que tuvo hacia Bolsonaro o que tuvo hacia Donald Trump, que tenga el mismo nivel de crítica hacia el régimen chino, que literalmente, además del autoritarismo político, es de las naciones más contaminantes, si vamos al caso. Entonces, bueno, está muy buena tu apreciación, porque si uno se fija, Argentina, los principales nexos comerciales que tiene actualmente es, al menos en parte, dependiente justamente de China. Sí. Y aparte de que China es uno de los más contaminantes, no hay una política y una propaganda constante como hacen contra algunos países como Estados Unidos, en contra de China, por ejemplo, que es el más contaminante en real, porque utilizan realmente químicos contaminantes ellos, masivamente. Así que en ese punto, está claro para dónde se direcciona. Acá hay una cuestión de un negocio, de lo que vos estás hablando, y también una cuestión ideológica, que es la búsqueda de, no solamente, arrasar, digamos, las bases, los cimientos de la familia, el hombre, y provocar una grieta entre el hombre y la mujer, y elevar a su vez a los animales a la igualdad total con el hombre, y hasta que va a llegar un punto en que el animal es sagrado y el hombre es el completo, el que estamos acá de más, ¿no es cierto? Como decís vos. No, pero aparte siempre, como esto lo planteó Chesterton, donde hay adoración animal hay sacrificio humano. Esto es una realidad que incluso no lo estoy diciendo desde el punto de vista católico con Chesterton solamente, lo plantea incluso el propio Levi Strauss. Hay que leer realmente a Levi Strauss. Es muy gracioso que los estructuralistas se asientan a la izquierda y se olviden de leer a sus propios ideólogos. Pero además, véase que en realidad el animal no posee campo cultural, así que lejos de ascender en dignidad, el animal lo que se hace es que el hombre se ha descendido a la categoría de borrego y cordero directo al matadero. No estoy planteando este punto, la cuestión del animalismo la vamos a tratar en un bloque específico con todo el recaudo, porque entendemos que hay parte de nuestra audiencia que puede llegar a malinterpretar. Uno no está a favor del maltrato animal, pero digo, cuidado con estos discursos verdes, que en el fondo, cuando se ve quiénes son los que lo financian y quiénes son los que se favorecen políticamente, tratemos, como diría Agustín Laje, no caer dentro de esa masa de idiotas útiles. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca, además de por Play FM Radio web en playfmradio.com y por twitch.tv/la-resistencia. También se suben los blogs.